Desde el 22 de junio de 1940, Francia queda dividida en dos. Con la firma del armisticio entre los alemanes y Petén se establece la llamada línea de demarcación. El sur no ocupado queda bajo la autoridad de Vichy. La mayor parte de los republicanos españoles se encuentra en la zona no ocupada, llamada oficialmente zona libre, y que coincide en buena parte con aquellas regiones en las que tradicionalmente hay una población de origen español anterior a la guerra civil. La défaite de la République espagnole va complètement changer la situation. En 1936, on a, selon le recensement, environ 250 000 Espagnols en France, et 500 000 Espagnols ou volontaires des brigades internationales passent la frontière en février 1939. Au bout du compte, on estime en mai 1940 qu'il restait en France, environ, en France métropolitaine, environ 120 000 Espagnols. Mais quoi qu'il en soit, ça change évidemment complètement la donne, puisque ce sont, ça représente une part très importante de l'émigration espagnole désormais sur le territoire français, et en plus une part très politisée, ce qui va changer le profil de cette émigration pendant l'occupation. En la zona no ocupada se produce gradualmente y de manera clandestina una reorganización de las fuerzas políticas del exilio español. La policía de Vichy reprime con saña esta actividad política, acrecentando gradualmente su represión. En esa época, ya en septiembre de 42, las cosas iban bastante mal por los alemanes. Por consiguiente, por Petén y compañía, por los colaboradores franceses. Tanto es así por consiguiente que ensayaron de parar el movimiento progresista, digamos la palabra comunista, y lo hicieron pues haciendo redadas. La redada nuestra de septiembre del 42 fueron por lo menos 150 españoles recogidos en todo sudoeste de Francia. Si dividimos Francia en 4 partes, en la parte sudoeste cogieron, entre ellos a mí. Desde abril de 1941 se publica Reconquista de España, vinculada al Partido Comunista de España. Bajo una misma cabecera se hacen en distintos lugares tiradas reducidas, impresas con medios primitivos, pero que permiten mantener y desarrollar redes de militantes, preservándolos así del desánimo y preparándolos para la futura lucha directa contra el invasor de Francia. A partir del 42 se abre un nuevo periodo en la resistencia española, porque en esta época el Partido Comunista Español empieza a constituir un grupo armado autónomo que va a llamar el 14º Cuerpo de Guerrilleros, del nombre de la unidad que había defendido Madrid durante la Guerra Civil. Y el Partido Comunista toma la iniciativa de constituir un movimiento político para dirigir este movimiento armado, un movimiento que se ha llamado la Unión Nacional Española, que fue constituido en el otoño del 42. Después del desembarco anglo-norteamericano de noviembre del 42 en África del Norte, los alemanes atraviesan la línea de demarcación y llegan a las costas mediterráneas. Todos los republicanos españoles están bajo la ocupación nazi. Esta nueva situación favorece el desarrollo de una guerrilla con base rural, el maquis, donde los españoles republicanos realizan una gran actividad que llega a ser decisiva en algunas zonas de Francia. La résistance des Espagnols, elle a surtout débuté avec l'occupation de la zone sud, puisque avant la résistance des Espagnols n'était pas très concevable face au gouvernement de Pétain. En plus, nous manquions d'armes. Autrement dit, ce n'est que peu à peu que les Espagnols sont rentrés dans une résistance effective
et c'est lorsque les Allemands sont rentrés en zone sud. J'ai trouvé très admirable que les Espagnols républicains qui étaient en France et qui avaient été tellement mal reçus lorsqu'ils avaient fui en France au moment de la conquête du pouvoir par Franco, où ils avaient été reçus misérablement. Et j'ai trouvé moralement remarquable que ces Espagnols aient accepté de rentrer dans une résistance française. Autrement dit, ils se battaient pour la France. El giro de la guerra es cada vez menos favorable a los nazis. Entre las filas españolas renacen entonces las esperanzas de una derrota de Alemania y de la caída del franquismo en España. El esfuerzo de guerra alemán necesita mucha mano de obra. Para librarse de ello, muchos jóvenes pasan a la clandestinidad y en ocasiones integran las filas del maquis. Toulouse, importante ciudad del mediodía francés, es la capital de la resistencia en el sur y como tal, el centro de operaciones de un grupo armado de la 35 Brigada FTP Moi, o Brigada Marcel Langer, compuesta de militantes polacos, italianos, españoles y antiguos combatientes en las brigadas internacionales de la Guerra de España. 18 de sus miembros fueron detenidos por la policía de Vichy y entregados a los alemanes. 2 de ellos murieron en los campos de exterminio, 4 fueron fusilados. El jefe de la brigada, Marcel Langer, detenido en febrero de 1943, fue guillotinado el 23 de julio a la edad de 40 años en la cárcel de Saint-Michel, en Toulouse. El fiscal le dirigió estas palabras: «Es usted judío, polaco y comunista. 3 razones para que yo pida su cabeza». Días después, el fiscal fue asesinado por la resistencia. Durante su estancia en España como miembro de las brigadas internacionales, Langer se casó con la española Cecilia Molina, con quien tuvo una hija. Empezamos a atacar patrullas alemanas. Cuando digo una patrulla es que eran un cabo y 2 soldados que se paseaban por esas carreteras como Pedro por su casa y iban con su metralleta y sus bombas de mano, esas de palo que tenían. Pero había por diferentes carreteras eso. Y estas patrullas, pues claro, desaparecieron poco a poco. Así empezamos a procurarnos las primeras armas. Más tarde, y a medida que recuperábamos, pues gente ingresaba en la brigada. Ya se creó el primer batallón con algunos hombres. Más tarde empezamos a tener ya armas, porque tuve la ocasión de conocer a un señor que se ocupaba de los paracaídas, de recoger armas por paracaídas desde Londres. Nos dio a nosotros los parachutajes, como llamaban allí, y empezamos ya a tener armas, y yo iba a los tajos. El responsable de esos tajos era un tal Rovira, y le decía: me hacen falta 20 hombres, me hace falta 30 hombres, y claro, pedía el 30 y querían venir 50, ¿verdad? Todo el mundo quería venir. Y la brigada pues llegó a tener 300 y pico de hombres, y así poco a poco la brigada empezó pues a hacerse ya una brigada bastante importante. Saboteamos las fábricas metalúrgicas de Pamiers, la fábrica de aluminio de Tarascon en Ariège. Esta operación de la fábrica de aluminio nos fue mandada por la inteligencia servicio. En junio de 1944, tras el desembarco de Normandía, la resistencia acrecienta sus hostilidades contra el ocupante en retirada. En ese contexto, tienen lugar enfrentamientos abiertos entre masas importantes de guerrilleros y tropas alemanas, ya muy desmoralizadas. J'hésite beaucoup à dire que c'est la résistance qui a libéré la région. Ce n'est pas vrai. La résistance était incapable de libérer cette région où il y avait des blindés, des canons anti-aériens qui pouvaient servir pour les combats terrestres. Autrement dit, nous étions capables éventuellement de capturer des petites garnisons. Nous n'étions pas capables d'affronter les Allemands
dans une guerre régulière, on n'était pas capable. Donc en réalité, la libération de la région s'est faite d'abord parce que les unités allemandes ont reçu l'ordre de se replier sur l'Allemagne à la suite du débarquement de Méditerranée, où en 24 heures, les Allemands ont compris qu'ils étaient battus. Donc Hitler a donné le 17 août 1944 un ordre général de repli à toutes les troupes qui se trouvaient, je dirais, au sud de la Loire. La liberación de la ciudad de Foix, capital del departamento pirenaico de l'Ariège, es especialmente simbólica, ya que fue realizada por guerrilleros españoles. El 18 de agosto, me dice, este comandante francés fue el que más tarde fue el famoso general Villars. Y me dice, Robert, prepara un parte de operaciones para los batallones que tenéis, porque mañana 19 vamos a atacar Foix. Y el general Villars me dice, Robert, los batallones nosotros no han llegado, ¿qué hacemos? Digo, pues mira, ya han pasado grupos, un grupo por arriba del puente y otro por debajo, para coger posiciones, vamos a atacar con el primer batallón. Y así lo hicimos. Y la población civil nos advertía, diciendo, tened cuidado que allí hay uno escondido detrás de aquel árbol, que hay uno detrás de aquella puerta y tal. Y poco a poco así progresamos, tuvimos 2 muertos y 1 herido, y a las 9 de la noche salió una bandera blanca y se rinden. Ocupamos el liceo, una guarnición de 300 hombres, 29 oficiales, entre ellos un coronel. El 21 nos señalan también que una columna alemana venía por la parte de Saint-Girón, que venía del lado de Bayona, que sería Foix, y la batalla también duró todo el día 22. Y a las 9 de la noche les habíamos cercado un poco, pero cercado con poco número, porque lo que pasa es que eran grupos móviles de 4 o 5 hombres con fusiles ametralladores y esto, y claro, se creyeron cercados y que éramos más numerosos, y a las 9 de la noche vinieron a rendirse. No podéis imaginaros lo que puede representar para nosotros, los guerrilleros españoles, los republicanos españoles, llegar a Foix a las 2 de la mañana, porque toda la población estaba en la calle, porque tenían miedo de que no pudiéramos detener a esa columna, y las represalias hubieran sido enormes, y nos ven llegar con esa columna alemana prisionera. La gente nos aclamaba con unos gritos de gloria a los españoles, y ahí, en esa batalla, se concretizó la liberación completa del departamento de l'Ariège. Han pasado casi 60 años desde la liberación de Francia. Hoy quedan pocos hombres que la vivieron y lucharon por ella. La participación de los españoles aparece cada vez más difuminada en el recuerdo. Todavía existen organizaciones que velan por esa memoria, levantando monumentos en recuerdo de los guerrilleros españoles. A medida que pasan los años, parece que ningún esfuerzo por conservar ese legado sea suficiente. Su lucha merece ser recordada. Todos estos combatientes españoles sin distinción fueron los que permitieron, aunque de manera más modesta, de que España, nuestra España, estuviera presente en la batalla contra el nazismo y en su aniquilamiento. Esto los españoles de España tienen que recordarlo.